Cuando llegué por primera vez a la ciudad de Guadalajara, me era muy impactante ver la magnitud de la ciudad. Yo provenía de un pequeño pueblo de los Altos de Jalisco. Mi prima Adriana fue quien me propuso ir a vivir a la ciudad para tener una mejor oportunidad de trabajo, ya que en el pueblo no existían muchas. Mi madre sufría de un tumor cancerígeno, requería de muchos tratamientos costosos y era necesario llevar dinero a la casa para mantener sus gastos. El costo que implicaban los doctores era bastante elevado. Yo solo estudié la secundaria y por lo tanto no tenía mucha oportunidad de ganar dinero en mi pueblo. Mi prima trabajaba en una casa con gente de mucho dinero, realizaba muchas actividades. Ella cocinaba, cuidaba a los niños, lavaba y realizaba limpieza del hogar. Ella vivía en aquella casa y no se tenía que preocupar por los gastos de alimentación, de renta o de servicios. Todos los gastos eran pagados por sus patrones. Por tal razón, todo el dinero que le pagaban era libre para ella. Además, que le pagaban muy bien cada semana. Una familia conocida de sus patrones le comentó a mi prima si ella conocía a alguien que quisiera trabajar en su casa. Necesitaban a alguien recomendado y de mucha confianza. Mi prima pensó en mí, ya que sabía por la situación que yo pasaba. La paga era buena y realmente el trabajo era fácil de realizar. Mi prima me llamó y me explicó en qué consistía el trabajo. Ante mi necesidad de dinero, le dije que me interesaba mucho ir a trabajar con aquella familia. Así fue como me dirigí a Guadalajara. Al llegar a la ciudad, mi prima me recogió en la central de autobuses. Tomamos un taxi para dirigirnos a la casa de aquella familia. Al llegar a aquella hermosa casa, salió la señora, la cual nos recibió muy amable, para después hacerme una pequeña entrevista. Ella me preguntó de dónde venía, qué sabía hacer y si yo podía quedarme en su casa desde ese mismo día. Yo le dije que realmente mi intención era quedarme a trabajar desde ese momento. Ella me mostró la casa completa y además me fue diciendo cuáles serían todas mis actividades que llevaría a cabo. Yo estaba un tanto nerviosa, ya que era la primera vez que dormía en una casa que no era la mía. Así fue como llegó el momento de despedirme de mi prima. Ella me dio ánimos y mencionó que le echara muchas ganas, que ella me dejaba en manos de una muy buena familia. Al entrar a la habitación que me asignaron, comencé a instalarme y acomodar mi ropa, para después sacar un Cristo de mi maleta. Lo puse en mi cabecera, me hinqué ante él y le pedí que me diera mucha fuerza para llevar a cabo mi trabajo. Le pedí mucho por mi madre. Le pedí que solo me diera tiempo de juntar dinero para así poder operarla y retirarle aquel tumor cancerígeno con la ayuda de los médicos. Llegó mi primer día de trabajo y bajé muy temprano para preparar el desayuno. Ahí fue donde conocí al señor Emiliano. Él era el señor de la casa. Aproveché para presentarme y él me dio la bienvenida diciéndome que era un gusto que yo fuera parte de su familia. Al terminar el desayuno, él me felicitó diciendo que tenía una excelente sazón, que era seguro que de hoy en adelante él comería muy rico, ya que nunca había probado una comida con ese toque tan especial. Pero en ese momento yo noté algo muy raro, ya que mientras él mencionaba dichas palabras, él me barría con su mirada. Pude notar cómo al mirarme de arriba abajo, su tono de voz era algo coqueto. Es bien sabido que las mujeres que somos de los Altos de Jalisco somos muy atractivas, pero yo no le había dado ningún motivo para mirarme así. Además de que solo vestía el uniforme que ellos me habían dado, aunque para ser sincera, me quedaba un poco chico y sí se llegaba a notar mi bonita figura. Al pasar 2 meses de trabajo, poco a poco me fui acoplando al ritmo de aquella casa. La verdad, estaba juntando un buen dinero, ya que realmente no tenía gastos personales. Eso me daba mucho gusto, ya que también estaba mandando dinero a mi familia para los tratamientos de mi madre. Yo estaba muy a gusto trabajando en aquella casa. Toda la familia me trataba bastante bien, pero ¿quién iba a pensar
que eso cambiaría de un día para otro. Con el tiempo, me fui percatando que el señor Emiliano me miraba de una forma un tanto extraña. Me sentía intimidada por él. Al cocinar por las mañanas, él era el primero en estar sentado en la mesa. Él no decía ni una sola palabra, pero yo podía sentir su mirada. Su mirada era penetrante, que cuando yo me volteaba, él fingía estar mirando en otra dirección. Al pagarme cada semana, él era quien lo hacía, y al darme el dinero en efectivo, con sus 2 manos, él tomaba mi brazo, abría la palma de mi mano, depositando en ella el dinero, pero mantenía sus manos tocando las mías. Esto lo hacía por un par de minutos. Mientras las tocaba, él me decía que esperaba que con ese dinero pudiera ayudar a mi familia. Parece que lo hacía a propósito, parece que le gustaba tocarme. Cuando yo salía a regar el jardín, podía darme cuenta cómo él me miraba desde la cortina de su habitación. Yo podía observar cómo lo hacía por bastantes minutos, prácticamente desde el inicio hasta terminar de regar el jardín. Mientras yo lo hacía, después de sentirme un tanto hostigada, volteaba a ver su ventana. Él rápidamente se ocultaba, pero era bastante obvio al hacerlo. Dichos comportamientos del señor era lo único que no me gustaba de aquella casa. Él nunca se había propasado conmigo, siempre había sido muy respetuoso. Hasta que un día, un domingo en el cual me daban la tarde de descanso, yo salí a pasear en compañía de mi prima. Fuimos a tomar un café a una de las plazas de la ciudad. Pero al regresar a la casa, me di cuenta que la camioneta de la señora no se encontraba. Eso era algo común, ya que los domingos sale la familia completa a casa de los abuelos. Yo di por hecho que nadie se encontraba, lo que me daría tiempo de ver una película en mi habitación. Al entrar a la casa, todo era tranquilidad. Había un silencio que pocas ocasiones se presenta. Al llegar a mi habitación, la puerta estaba abierta. Era algo extraño, ya que siempre procuro mantenerla cerrada. Di un paso y entré a ella. Para mi sorpresa, ahí estaba el señor Emiliano. Él no se había percatado de mi presencia. Yo no podía creer lo que él estaba haciendo. Él estaba a un costado de mi cesto de ropa sucia. Parado ahí, tenía sus 2 manos en su cara. Realizaba unos respiros profundos. Me di cuenta que lo que él tenía entre sus manos y su cara no era otra cosa más que un par de mis calzones sucios. En ese momento me sorprendí mucho ante el actuar del señor Emiliano. Él se percató de mi presencia y volteó repentinamente, llevando sus manos a su espalda. Él trató de actuar como si nada pasara. Me saludó, dándome las buenas tardes. Él me preguntó si de casualidad no tenía en mi habitación el control remoto del televisor, a lo que yo le contesté que no. Con una tonta excusa, él justificaba que había entrado a mi habitación para buscar aquel control. Salió rápidamente, diciéndome que lo seguiría buscando en otra parte de la casa. Yo cerré la puerta de mi habitación y aún estaba muy sorprendida por esa situación tan incómoda. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando el señor Emiliano tocó nuevamente a mi puerta. Yo abrí y en cuanto lo hice, él se echó encima de mí, intentándome besar a la fuerza. Me arrojó a la cama, se montó encima de mí, me decía que lo disculpara por lo que estaba haciendo, pero que haber olido mi aroma íntimo en aquellos calzones lo había hecho desearme locamente. Él intentaba tocarme a la fuerza, a la vez que besaba mi cuello. Yo intentaba soltarme de él, pero él era bastante fuerte. Sabía que si no ponía más resistencia, él lograría su cometido y yo no estaría a salvo. Así que comencé a gritar bastante fuerte, esperando que alguien me escuchara y llegara en mi auxilio. Pero para mi suerte, en ese momento logré escuchar cómo se abría el portón de la casa y el ruido del motor de la camioneta de la señora. Sabía que ya habían llegado a la casa. Eso me salvaría momentáneamente. El señor Emiliano puso una cara de asombro y muy asustado me dijo que solo me daba 2 opciones:
que me quedara en su casa y fuera su amante, o que mejor tomara mis cosas y me fuera en ese momento a mi pueblo. Con lágrimas en los ojos, yo le dije que prefería irme a mi pueblo. Rápidamente y un poco desesperado, él sacó su cartera, tomó 5,000 pesos, me los dio y me dijo que tomara mis cosas y me fuera. En tan solo un instante, su esposa ya estaba en la puerta de mi habitación. Sorprendida preguntó qué era lo que sucedía. El señor Emiliano, muy astuto, respondió: «No pasa nada, mi amor. Lamentablemente, Fabiola se tiene que regresar a su pueblo. Su madre está grave. Se tiene que ir en este momento. Está muy triste por dejarnos. ¿No es así, Fabiola?». La señora me preguntó si eso era verdad, a lo cual yo le contesté que lo era. Al ver mi cara con lágrimas, ella se acercó a mí y me dio un fuerte abrazo mencionando que toda la familia me iba a extrañar, pero que yo tenía las puertas abiertas de su casa para cuando yo quisiera regresar, que ella entendía muy bien por lo que yo estaba pasando. Comencé a tomar todas mis cosas de aquella habitación, las metí en mis maletas y tomé un taxi con rumbo a la central. Estando en la central, le llamé a mi prima. Le mencioné que iba rumbo al pueblo. No le comenté nada de lo sucedido con el señor Emiliano. Yo me sentía avergonzada. Además, ella me había recomendado. No quería que ella tomara alguna represalia en contra de aquella familia. Al llegar al pueblo, me di cuenta de lo mal que se encontraba mi madre, así que me dediqué a cuidarla por tiempo completo. Así pasaron 2 semanas, mis ahorros se iban acabando, necesitaba encontrar alguna manera de generar ingresos. Yo le estaba pasando muy mal, ya que aún estaba muy asustada por el intento de abuso que había sufrido. Me daba mucho miedo salir a la calle, además, perdía el sueño por las noches. Yo nunca había vivido una situación así, todos los días me sentía muy ansiosa. Una hermana de mi madre había insistido mucho en buscar algún tipo de ayuda diferente a los doctores para así regresarle la salud a mi madre. Ella recomendaba buscar la ayuda de algún médico naturista. De hecho, llegó a mencionar consultar a alguien especialista en brujería. Mi madre no creía en eso, pero ante las condiciones en las que se encontraba y que cada vez eran peores, mi madre decidió que no tenía nada que perder. Decidió consultar alguna otra alternativa para recuperar su salud. Así fue como visitamos un lugar en donde nos atendió un especialista en medicina alternativa, recomendando a mi madre algunas infusiones de hierbas y varios preparados que tendría que añadir a su alimentación. Al salir de aquel lugar, mi tía le insistió a mi madre en visitar a una bruja curandera muy reconocida. Se encontraba a 1:30 en la ciudad de Guadalajara. Mi madre estaba decidida a recuperar su salud, así que accedió para ir a ver a aquella persona. Al llegar nos recibió una señora, la cual detectó de inmediato los síntomas de mi madre. Ella se dio cuenta que los malestares que presentaba mi madre no era otra cosa que un fuerte cáncer. Al estar platicando un buen rato con la bruja, nos dijo que era imposible que nos pudiera ayudar, ya que aquel tumor cancerígeno estaba en un avanzado estado y era necesario extirparlo, así como llevar un tratamiento posterior. Mencionó que era algo que solo podían tratar los médicos. Mientras decía aquellas palabras, ella fijaba fuertemente su mirada en mí. Al terminar su explicación, se acercó a mí y tomó mi brazo. Me dijo que tal vez no podía ayudar a mi madre, pero que a mí sí podría ayudarme. La bruja mencionó que ella podía percibir que yo había pasado un suceso algo traumático en mi vida, que aún cargaba con el gran miedo de aquella impresión. Me recomendó hacerme una limpia para el susto, a lo cual mi tía me alentó para llevarla a cabo. Así fue como aquella bruja comenzó con el ritual de limpia, pasando por mi cuerpo varios huevos, ramas de pirul impregnadas de una loción con un fuerte aroma, acercando su boca a mis oídos y mencionando sutilmente: «Fabiola, no te vayas, vuelve a tu espíritu». Al terminar el ritual,
Comenzamos a despedirnos de aquella bruja, mencionando que estaba a nuestra disposición para todo lo que se nos ofreciera. Ella me entregó un papel en donde tenía escrito su nombre y su teléfono. Al momento que lo hacía mencionó: «Creo que nos volveremos a ver. Llámame cuando quieras tu venganza». En ese momento no pude entender las palabras de aquella bruja, no les encontré sentido. Nos retiramos y regresamos nuevamente a la casa. Ya era algo tarde, así que llegamos directamente a cenar para después ir a descansar. Al estar acostada, me sentía un poco más tranquila físicamente. No me sentía ansiosa. Ese estado de alerta que me mantenía con miedo continuo parece que se había desvanecido, pero ahora en mi cabeza llegaba una fuerte sensación de rabia y de venganza. Así pasaron 3 días y aquel profundo miedo se había ido por completo, pero la sed de venganza hacia el señor Emiliano era más intensa. Las cosas con mi madre no iban nada bien. Era necesario operarla para retirar aquel tumor, pero aquella operación era bastante cara y no podíamos pagarla. Entre el dolor de no poder ayudar a mi madre y la rabia en contra del señor Emiliano, una idea llegó a mi mente. Así que tomé aquel papel en donde la bruja había escrito su teléfono. Decidí llamarla y al contestarme la llamada, me dijo que había llamado más rápido de lo que ella esperaba. Ella sabía bien que necesitaba mi venganza ante el suceso del cual ella me limpió. Le dije que estaba en lo cierto y quería comenzar con aquella venganza. Le pregunté a la bruja qué necesitaría para tener a mis pies y totalmente en mi poder a aquel hombre el cual me había hecho daño. Yo había tomado una decisión. El señor Emiliano me quitó la oportunidad de ayudar a mi madre. Él me quitó mi trabajo de una manera totalmente abusiva. Ahora él tendría que hacerse cargo y pagar el daño que produjo. Tomé mi teléfono y llamé a la señora Estefanía. Le pregunté si podía regresar a trabajar a su casa, ya que lo necesitaba mucho. Ella, muy contenta, me dijo que mi lugar en aquella casa estaba totalmente disponible, que sería todo un gusto volverme a recibir nuevamente. Regresé nuevamente a Guadalajara. De la central de autobuses, tomé un taxi hacia la casa donde trabajaría nuevamente. Todos me recibieron muy bien. Los niños estaban muy contentos, ya que me querían mucho. Pero el señor Emiliano presentaba una cara de sorpresa. Él no estaba enterado de mi regreso. En ese mismo momento, su esposa le mencionó que regresaba para quedarme a trabajar. Él estaba muy sorprendido y no dejó escapar el pequeño momento en que nos quedamos solos. Él se acercó a mí y con una voz sutil me mencionó al oído: «Quiero pensar que si regresas a esta casa es bajo mis condiciones. Entonces, vas a ser mi amante, ¿verdad?» Yo le dije que sí, que sería su amante, pero que las cosas serían a mi ritmo, que solo me tuviera un poco de paciencia. Era algo que yo nunca había hecho antes, era necesario que él lo entendiera. Él me dijo que entendía y que podría ser paciente, que esperaría con ansias aquel día donde me tendría entre sus sábanas. Llegó el día domingo. Esperé a que aquella familia abandonara la casa. Cuando ya no estaban, tomé el teléfono y llamé a la bruja. Le consulté qué sería necesario para llevar a cabo mi venganza. Ella necesitaría un artículo impregnado con la energía de la persona a trabajar. Si el artículo estaba impregnado de algún fluido corporal, era mucho mejor para llevar a cabo el amarre. Me dirigí al despacho, donde el señor Emiliano procuraba fumar su puro. Me acerqué al cenicero y tomé un puro que no estaba totalmente consumido, pero que sí tenía el fluido de su saliva. Era perfecto para realizar el ritual. Lo metí en una pequeña bolsa de plástico. Tomé mis cosas para dirigirme a la casa de aquella bruja. Al llegar, ella me preguntó qué tanto poder quería tener sobre aquel hombre. Yo le dije que lo quería totalmente a mis pies, que mis palabras tuvieran una gran influencia sobre él, que fuera lo más rápido posible.
Yo quería manipularlo y que no razonara nada de lo que yo le dijera. Ella me dijo que un amarre muy poderoso sería lo indicado. Comenzó con el ritual. Tomando un pequeño muñeco de trapo, colocó el puro encima de él. Lo sujetó con un par de alfileres, colocando más de ellos en varias partes del muñeco. Comenzó a enrollarlo con un grueso listón de color rojo, como si de una momia se tratara. Lo metió en un frasco, junto con algunas otras cosas que no podría describir. Me pidió que pinchara uno de mis dedos para obtener una gota de sangre, la cual me pidió que vertiera dentro de aquel frasco. Para terminar el ritual, en el frasco comenzó a vertir miel, ahogando totalmente al muñeco, para después cerrar el frasco. La bruja mencionó que con aquel ritual de amarre yo tendría totalmente a mis pies aquel hombre, pero me dio una advertencia. El amarre me daría todo el poder sobre él, pero el señor Emiliano sufriría un fuerte enamoramiento y un deseo sexual bastante intenso hacia mí. Ella mencionó que no sabía cuáles eran mis intenciones, pero que aquel amarre no tendría vuelta atrás. Al menos que yo no mantuviera relaciones íntimas con él, esa sería la única forma de revertir aquel hechizo. Me despedí de ella y regresé a la casa. Me puse a reflexionar sobre lo que acababa de hacer, pero ya no había vuelta atrás, ya estaba hecho. Así fue transcurriendo la semana y poco a poco me daba cuenta que el señor Emiliano me comenzaba a mirar con otros ojos. Podía ver en su mirada penetrante cómo me deseaba. Cuando él se encontraba en la casa, siempre buscaba la manera de mantener su mirada en mi cuerpo. Era bastante obvio. En ocasiones me inquietaba un poco que su esposa se diera cuenta que su esposo tenía un gran deseo sexual sobre mí. Al llegar el día domingo, todos se alistaban para salir a la casa de los abuelos. En esta ocasión, el señor decía sentirse un poco mal. Por esa razón, no los acompañaría, prefería quedarse a descansar. En cuanto todos se fueron, él llegó hasta la puerta de mi habitación. Tocó y mencionó mi nombre preguntando si yo me encontraba. Le pedí que pasara. En cuanto él entró, pude ver su cara desquiciada. Me dijo que no aguantaba más. Él me quería tener en ese preciso momento. Yo sabía muy bien que tenía que jugar un poco con él, por lo menos darle una probadita de lo que tanto deseaba. Ese sería el sacrificio que tenía que hacer para lograr mi cometido. Así que me paré de la cama, me acerqué lentamente a él y lo comencé a besar. Él me besaba apasionadamente. Al momento que abrazaba fuertemente mi cintura, comenzó a recorrer con sus manos toda mi espalda, hasta bajarlas lentamente a mis caderas. Una de sus manos se fue elevando hasta llegar a mi pecho. Él acariciaba lentamente, pero a la vez con algo de fuerza. Él jadeaba de lo fogoso que se encontraba. Después de un par de minutos de besarnos, me alejé fríamente de él. Él quería continuar. Me decía que por favor no lo dejara así. En ese momento, yo comencé a llorar. Mi llanto era de asco y de rabia que yo tenía en contra del señor Emiliano, pero aproveché aquellas lágrimas para decirle que me sentía muy mal, que me disculpara por no seguir con ese momento de pasión, pero que estaba muy angustiada, ya que mi madre necesitaba una operación urgente y no tenía dinero para ella. Él rápidamente sacó su cartera, me dio todos los billetes que tenía en ella. Le dije que esa cantidad no era suficiente. Él me preguntó cuánto dinero necesitaba. Yo le dije que serían 300,000 pesos de la operación. Él me pidió un minuto, se dirigió a su habitación y regresó con una chequera en su mano. Yo misma pude ver cómo llenaba y firmaba el cheque por la cantidad que yo le había mencionado. Me dio un último beso, diciéndome que él sabría esperar a que yo me sintiera mejor, que él estaba para ayudarme en lo que pudiera. Se retiró de mi habitación. Esa noche pude escuchar en la habitación de mis patrones cómo el señor se quitaba con su esposa todas las ganas con las cuales yo lo dejé. Parece que los dos estaban disfrutando de un encuentro salvaje y lleno de pasión.
Eso era bueno para mí, ya que él desfogaba su deseo y me daría más tiempo para terminar con mi plan. 2 días después, una noche cuando el señor Emiliano trabajaba en su despacho, entré para hablar con él. Se levantó rápidamente de su escritorio, se dirigió a la puerta y la puso bajo llave. En cuanto terminó de hacerlo, me abrazó besándome locamente, me puso sobre la pared y frotaba su cuerpo sobre el mío. Me acariciaba bruscamente, dándose un agasajo con mi cuerpo. Le dije que parara, ya que podrían escucharnos. Le mencioné que tenía algo muy importante que decirle. Él se alejó, aún agitado y acalorado por el momento. Yo fui directo al grano. Le dije que me había equivocado en el monto económico del costo de la operación. Le dije que el costo sería del doble. Por lo tanto, hacían falta otros 300,000 pesos. Él se acercó a su escritorio y presuroso sacó nuevamente un cheque, llenándolo y firmándolo con la cantidad de dinero que le había mencionado. Él dijo que no había problema, que solo esperaba que al estar conmigo valiera cada peso de aquellos cheques. Yo le dije que así sería. También le cuestioné si él estaba enamorado de mí, mencionando que estaba locamente enamorado y me deseaba con unas profundas ansias. Pude corroborar qué tan poderoso era el amarre que estaba actuando en él. Cuando él estaba conmigo, aquel señor imponente se convertía en un pequeño niño. Parece que mis palabras tenían demasiada influencia en él. Prácticamente me hacía caso en todo lo que yo le decía. El efecto de aquel amarre, además de encenderlo como fuego, lo hacía perder la conciencia. Él me propuso que me fuera a vivir a otro lado con él, tener una casa para los dos. Él estaba dispuesto a dejar a su familia por mí. Era algo sorprendente, ya que no habían pasado ni 15 días y él ya estaba pensando en romper su matrimonio. En ese momento, sabía muy bien que tenía que mentirle para seguirlo manipulando. Le dije que fuera paciente, que yo también quería estar a su lado, pero que sería necesario realizar un plan para irnos juntos y que su separación fuera de lo más tranquila posible. Como todo niño emocionado, me dijo que sabría esperar, que deseaba tanto aquel día en el que estaríamos juntos en la cama y aún más viviendo en un hogar solo para nosotros dos. Me despedí dándole un último beso. Salí de su despacho para después terminar con mis labores de aquella noche. Esa misma noche me dispuse a guardar todas mis cosas, ya que mi venganza ahí había terminado. Había logrado tener el dinero suficiente para poder operar a mi madre, y lo que es mejor, iba a sobrar dinero para poder tener un ahorro. A la mañana siguiente, bajé para dar el desayuno. El señor Emiliano me miraba sonriendo. Parecía todo un adolescente enamorado. Lo que él no sabía es que no me iba a volver a ver en toda su vida. Él se fue a trabajar y los niños partieron a la escuela. Aproveché aquel momento para decirle a la señora que me marchaba, que era urgente estar en el pueblo para así atender a mi madre. Me disculpé por partir tan de repente, pero ella lo supo entender, mencionando que esperaba la pronta recuperación de mi madre, que yo tenía todas las puertas abiertas en su casa. Tomé un taxi y me dirigí a la central de autobuses. Estando ahí, llamé a aquella bruja pidiéndole que por favor rompiera aquel amarre. Ella me preguntó si yo había tenido encuentros sexuales. Yo le dije que no. La bruja mencionó que llevaría a cabo la ruptura de aquel amarre. Eso le daría tranquilidad y paz mental al señor Emiliano. Al estar en el pueblo, yo me sentía más tranquila. Después de unos meses, aprovechamos muy bien el dinero. Con él operé a mi madre, pagué un tratamiento posterior para que así pudiera vencer el cáncer. Con el dinero que me sobró, decidí irme a los Estados Unidos para mejorar mi calidad de vida. Yo sé que lo que hice no estuvo bien y estar cerca de Guadalajara no me daba tranquilidad. La verdad no siento culpa por lo que hice. Solo hice pagar a un posible violador, quitándole solo una pequeña parte de lo que a él le sobra.
No fue una experiencia tan grata para mí, pero lo tuve que hacer para poder salvar a mi madre. También, así me pude dar una mejor vida. Ya han pasado algunos años de aquel suceso y no supe nada más de aquella familia.